me llamó mucho la atención. ¿Saben por qué? Porque nosotros los creyentes podemos decir que conocemos a Dios. Sí, pues si nos preguntan, ¿tú conoces a Dios? ¿Qué diríamos? Sí, sí conozco a Dios. Todos los que estamos aquí podríamos decir que conocemos a Dios. ¿Sí? Aunque sea un poquito, mucho, pero todos conocemos a Dios. Pero eso es algo distinto a lo que sigue. En 1 Corintios 8:3 dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Y yo digo que esto es más importante todavía. Porque yo puedo decir que conozco a Dios, pero yo me preguntaría yo, ¿verdad? ¿Pero Dios me conoce a mí? Ustedes dirán, sí, pues Dios todo lo conoce y conoce a todos, pues Dios nos creó a todos, Dios conoce a todos. Sí, pero esta palabra está dicha en el sentido de aceptado, reconocido, percibido por Dios. Eso quiere decir, nosotros podemos existir, Dios nos pudo haber creado y sin embargo pasamos desapercibidos para Dios. Y hay unas sentencias en la Biblia que nos dejan, yo digo cada vez que las leo estas y las dijo Jesús, porque ni siquiera Pablo, ni siquiera algún otro apóstol, no, las dijo nuestro Señor Jesucristo. Estas sentencias solamente Él las dijo y son tremendas. En Mateo 7, por ejemplo, 21 al 23, el Señor Jesús le dice a algunos, o dice que le va a decir a algunos en aquel día, nunca os conocí, apartaos de mí. Fíjense, esta sentencia es tan dura que ya hasta la niña se puso a llorar, o sea, ella sí lo sintió. Y a lo mejor ustedes no lo han experimentado. Vean lo duro de esta sentencia. Dice, el Señor Jesús le va a decir a algunos, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Cómo es posible que Dios diga, que Dios pueda decir, nunca os conocí? Si Él nos conoce a todos. ¿Qué significa esto? No te reconozco. Qué terrible que yo durante toda mi vida haya dicho, gracias. Que en toda la vida habíamos dicho, yo conozco a Dios, pero que Dios al final de nuestros días nos diga, pero yo no te conocí. Y yo creo que la meta en la vida cristiana, la meta durante toda nuestra vida, en nuestra estancia aquí en la tierra, debe así ser vivir de tal manera que cuando ya vayamos a su presencia, Dios nos pueda reconocer. Dios diga, te conozco, te reconozco. Pero dice aquí la palabra que a algunos que le digan, Señor, Señor, a algunos de esos, el Señor les va a decir, nunca os conocí, apartaos de mí. ¿Cómo es posible? Nunca os conocí, o sea, borrados del conocimiento de aquel que es omnisciente. Apartados de mí, o sea, desterrados de la presencia de aquel que es omnipresente. Qué juicio tan terrible. ¿Es posible que alguien pueda ser desterrado de la presencia de un Dios que es omnipresente? Pues dice aquí que sí. Apartaos de mí, dirá el Señor. Esto es algo tremendo. Por eso aquí es donde cobra sentido y fuerza las palabras de 1 Corintios 8:3. Pero si alguno me ama, y el Señor sabe quiénes realmente le aman. Muchos dirán que le aman, pero el Señor es el único que sabe cuántos realmente le aman. Y aquí dice, si alguno me ama, es conocido por Dios. Si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Dios lo percibe, Dios lo reconoce, Dios lo acepta. Y al final de nuestros días esta debería ser la meta. Yo quiero ser reconocido por Dios. Me da pavor que llegue el día en que yo esté en su presencia y Dios me diga, no te conozco. Eso nos debería dar pavor, hermanos. Y vivir entonces esta vida de tal manera que Dios, cuando lleguemos a su presencia, nos pueda reconocer. ¿No creen? En el libro de Mateo, capítulo 25, existen algunas razones que el Señor utiliza, algunas razones válidas, bíblicas, por las que el Señor no va a reconocer a algunos. Vamos a ver algunas de estas citas. En Mateo 25, que es un texto clásico donde el Señor para separarme un poquito.
Tenemos ahí 3 parábolas, 3 enseñanzas de Jesús acerca de los últimos tiempos y algunas cosas que el Señor dice y razones por las que los dice. En los versículos 1 al 13 de Mateo 25 tenemos la parábola de las 10 vírgenes. ¿Se acuerdan? 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Okay, las prudentes compraron aceite en la tienda para tener, porque el novio se tardaba, el esposo se tardaba en venir. Entonces las prudentes dijeron, vamos a la tienda a comprar aceite porque se nos puede acabar. Las insensatas dijeron, no, ¿para qué comprar? Esta parábola ilustra la importancia de la vida, de las disciplinas devocionales, de tener al día nuestras disciplinas devocionales, nuestra relación con Dios, velar debidamente. ¿Cuántos de nosotros tenemos nuestras disciplinas devocionales al día? O sea, buscamos a Dios, leemos la Biblia, oramos, buscamos su rostro todos los días. Esta parábola nos habla de eso, de tener al día nuestras disciplinas devocionales. Estas 5 que no estuvieron al día con sus disciplinas, ¿qué sucedió? Vino el esposo y no estaban preparadas. El esposo se llevó a las que sí estaban preparadas. Después estas fueron a la tienda y cuando regresaron ya no estaban las demás. Fueron al lugar donde según iba a ser las bodas y tocaron la puerta. El Señor salió y les dijo, ¿qué? ¿Qué les dijo? Versículo 12. De cierto os digo que no os conozco. Pero te estamos esperando junto con nosotros a 5. ¿Verá que sí ustedes? Pero la sentencia es firme. No las conozco. ¿Por qué? Porque no estaban velando debidamente a través de las disciplinas devocionales. Esta es una alerta para nosotros. El que es un verdadero cristiano vive en comunión con Dios. Vive en comunión diaria con el Señor. Porque en la comunión diaria, en buscar a Dios diariamente a través de la oración, de la lectura bíblica y otra devoción es venir a las reuniones, por supuesto, como lo están haciendo ustedes. A través de estas disciplinas devocionales yo mantengo al día mi relación con Dios y me mantengo como ese tronco que está caliente porque está dentro de la hoguera. Un tronco que es sacado de la hoguera se va a ir apagando. Nosotros a veces somos creyentes que nos salimos de la hoguera y nos estamos apagando. Ya cuando llega el viernes, sábado, ya estamos totalmente apagados, ya humeando. ¿Y qué sucede? Venimos el domingo a tratar de encendernos un poquito para durar el resto de la semana. Eso no está bien. El creyente vive avivado por Dios porque está en comunión con Dios toda la semana. Toda la semana. Si tenemos flojas nuestras disciplinas devocionales, esta sentencia es tremenda. El Señor te dirá, no te conozco. Luego en los versículos 14 al 30 tenemos la parábola de los talentos, que nos habla acerca de invertir nuestra vida y nuestros recursos en el reino de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos invirtiendo nuestra vida y recursos en el reino de Dios para darle ganancias al amo? Porque en eso consiste esta parábola, es la parábola de los talentos. El Señor se va y le da a sus siervos talentos para que los trabajen. ¿Para beneficio de quién? Del amo, por supuesto. Ese fue el reclamo del siervo malo, ¿no? Señor, yo sabía que cosechas donde no sembraste. Pues sí, soy el amo. El que tiene que sembrar es tú y darme ganancias a mí. Nosotros, ¿para quién servimos? Para traer ganancias al reino de Dios. ¿Nuestra vida la estamos invirtiendo en el reino de Dios? Si no es así, ¿cuál es la sentencia? Versículo 30. La sentencia para aquellos que no invierten en el reino de Dios su vida, sino en otras cosas, o están invirtiendo en nada porque están flojeando, ¿no? Aquí el Señor le dijo a este siervo, eres un siervo flojo e inútil. Flojo e inútil. ¿Por qué no estás poniendo a trabajar tus dones, tus habilidades en el reino de Dios? Sí, Señor, pero trabajo en empresa y gano buen dinero, ¿soy útil? Bueno, para mí eres inútil, porque no inviertes en el reino de Dios. Y entonces, ¿cómo le dice el versículo 30 a ese siervo? Vean la sentencia, ¿son palabras de quién? De Jesús. Para aquellos que dicen que Dios no va a castigar a nadie, son palabras de Jesús. Y de aquí dice, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes.
Y luego el versículo 31-46 nos habla del juicio de las naciones, en donde el Señor va a juzgar a unos, a los de su derecha, a los de su izquierda, diferente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los de su derecha, ¿qué hicieron? ¿Le sirvieron? ¿Sirviendo a quién? ¿A los demás? Dice, porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste. Y le dijeron, ¿y cuándo hicimos eso? Nunca te vimos. Porque se lo hiciste a ellos, me lo hiciste a mí. ¿A qué se refiere aquí? A representar bien a nuestro Señor. Somos representantes de Dios en esta tierra, los que somos sus hijos. Somos sus representantes. ¿Te has preguntando cómo estoy representando a Dios? Cuando la gente me ve, ¿ve la misericordia de Dios? ¿Ve a Dios a través de mis actos? ¿Soy un buen representante de Dios? Si no lo eres, ¿cuál es la sentencia de Dios? Versículo 41. El 41 dice, apartaos de mí, malditos de mi Padre. Esto es fuerte. No me representaron bien en la tierra. Son mis hijos, deberían representarme correctamente. La gente debería conocerme a través de sus actos, a través de sus hechos, a través de sus palabras, a través de sus decisiones diarias. La gente debería de conocerme. Ustedes son mis representantes. A los que le representaron mal, les dijo, apartaos de mí, malditos de mi Padre. Palabras de Jesús. Y luego dice en el versículo 46, ¿qué sucede? ¿A dónde van a ir? Irán al castigo eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Sentencias de Jesús. Hermanos, ¿cómo estamos representando a Dios con nuestro estilo de vida? ¿Lo representamos bien o no? Y el Sermón del Monte en el capítulo 5 de Mateo, donde están las bienaventuranzas, según vimos en una de las preguntas, ¿no? En Mateo 5, 6 y 7, Jesús da un sermón muy interesante, muy importante, escrito por Mateo. Mateo es una persona que por ser publicano, escribía todo de una manera muy ordenada, muy completa. Entonces, juntó aquí una selección de enseñanzas de Jesús para sus discípulos y las puso en lo que llamamos el Sermón del Monte. Este Sermón del Monte es un sermón que Jesús dio exclusivamente para ¿quiénes? Para sus discípulos, porque nos dice Mateo 5 que Jesús le dijo, vinieron a él sus discípulos y abriendo la boca les enseñaba. ¿A quiénes? A sus discípulos. Aquí Jesús les está enseñando a sus discípulos cuáles son las demandas del reino de Dios para los que se consideraban sus seguidores. Estas son las demandas del reino de Dios para los que son seguidores de Jesús. Estudien esto, hermanos, porque esto es para nosotros. Son los requerimientos que debemos de cumplir si nos llamamos discípulos de Jesús. Capítulo 5 al 7 de Mateo. Y aquí el Señor Jesús termina el Sermón del Monte, en el capítulo 7, termina con una idea tremenda, con una sentencia fuerte, terminal, para los que son seguidores de Jesús. Y vean lo que les dice en Mateo 7:20. Les dice, así que por sus frutos los conoceréis. Y aquí Jesús está refiriendo a aquellos lobos vestidos de ovejas, supuestos discípulos, pero que realmente no lo son. ¿Y qué es lo que atestigua que no son discípulos? Sus frutos. Tú puedes decir con tus palabras, Señor, Señor. Tú puedes decir, yo soy cristiano. Pero la pregunta es, tus frutos, tu vida diaria, ¿atestigua que realmente eres? O sea, ¿la gente lo puede decir? ¿Tu familia lo puede decir? Porque ahí comienza todo. ¿Lo dicen tus hijos? ¿Lo dice tu esposa? ¿Y luego tus vecinos? ¿Y la gente con la que trabajas? ¿Tus familiares? ¿Lo dicen? ¿Saben que tú eres cristiano? No porque tú lo dices, sino por lo que ven en ti. Esta es la clave de todo el Sermón del Monte. Por sus frutos los conoceréis. Un siervo de Dios, ¿por qué es siervo de Dios?
Porque sirve a Dios. ¿Cuántos de nosotros somos siervos? ¿Dedicamos tiempo para servir a Dios? ¿O todo el tiempo lo gastamos en nosotros? ¿Hay algún espacio de tiempo lo dedicas para Dios? ¿O te comportas como siervo de Dios en tu trabajo? Eso es algo que se debe notar. La sentencia de Jesús es: por sus frutos los conoceréis. Jesús, entonces, con esta idea que tiene en el Sermón del Monte, confronta a sus discípulos a través de hacerles un test, así como el que vimos acá, así como algo así, un test. Confronta a sus discípulos a través de la ley. ¿Por qué? Porque la ley nunca fue puesta para salvar, ¿no? Ustedes saben eso, la ley nunca se estableció, es el antiguo pacto, es un pacto con Dios, con su pueblo, pero nunca fue puesto para salvar. Según el libro de Romanos, la ley nunca salvaría a nadie. Entonces, ¿para qué sirve la ley? La ley es un parámetro para que el pueblo pudiera medirse con Dios y saber cómo estaba en relación a un Dios perfecto, a un Dios santo. Para eso es la ley, para eso son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos nos confrontan y nos miden para que sepamos cómo estamos con respecto a las demandas de un Dios perfecto, de un Dios santo. Entonces Jesús utiliza la ley para que sus discípulos se calificaran. Y vamos a hacernos ese test ahorita nosotros. Los 10 mandamientos, hermanos, son ese test, son el parámetro de Dios. Ahora, ese examen va precedido de lo que sería la meta divina para los seguidores de Jesús. ¿Cuál es la meta divina para los seguidores de Jesús? Vamos a Mateo 5, versículos 13 al 16. Porque antes de que Jesús confrontara a sus discípulos con esta gran verdad, con este test, ¿verdad?, de los 10 mandamientos, de los mandamientos de Dios, antes de eso les habla de una gran verdad que es como una aclaración de Jesús. Es más bien como una meta divina, como un propósito divino. ¿Cuál es? Jesús le dice a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son. ¿Se dan cuenta? Ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la luz del mundo. En otras palabras, ustedes me representan. Porque yo soy la luz. Pero ustedes son la luz del mundo. Reflejamos la luz de Dios para el mundo. Somos representantes de Dios. Entonces, antes de entrar al test, el Señor Jesús les está aclarando esto. Ustedes tienen que saber lo que son. Ustedes son sal y luz. Porque son mis representantes. Me deben reflejar. Ahora, después, versículos 17 al 20, también este test viene precedido de una aclaración de Jesús. Jesús dice: yo no he venido a abrogar la ley, sino a cumplir la ley. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y que dice, y así enseñe, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Así de importante es esto. Cualquiera que quebrante estos mandamientos y así enseñe. ¿Sí se dan cuenta de esto? O sea, si tú no valoras la enseñanza bíblica, lo que Dios te dice, no solamente no lo valoras, sino que así enseñas a otros, padres de familia, esto es muy grave. Porque si yo como padre no cumplo la palabra de Dios, ¿qué le enseño a mis hijos? Que la palabra de Dios no importa que no la cumplas, no pasa nada. Así enseñas. Esta advertencia, ¿verdad?, de Jesús es para aquellos que no cumplen y así enseñan a no cumplir a otros. Dice: será muy pequeño en el reino de los cielos. Pero a que aquel que sí los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Entonces Jesús hace esta aclaración. Luego le dice a sus discípulos: porque si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, vean lo que sigue, no entraréis en el reino de los cielos. Si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos. ¿Y cuál era la fama de los escribas y fariseos? La sabían, pero no la hacían. Que exigían a otros que lo hicieran mientras ellos no lo hacían.
Hasta Jesús les dijo, hagan lo que ellos les dicen que hagan, pero no hagan como ellos hacen. Y Jesús está diciendo a sus discípulos, si la justicia de ustedes no es mayor que la de ellos, ¿y cuántos cristianos son así? Dicen que son, pero no viven así, no hacen. Su justicia es igual a la de los escribas y fariseos. Es igual. Los verdaderos discípulos de Jesús, nuestra justicia debe ser ¿qué? Mayor que la de ellos. ¿Y cuál es la sentencia del Señor? No entraréis en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque aquel que es un verdadero seguidor de Jesucristo lo demuestra con sus hechos, no con sus palabras. Aquel que no vive como discípulo, ¿cuál es la... ¿En qué pensamos? ¿Qué decimos? Si alguien no vive como discípulo, pues no es discípulo. ¿Alguien no vive como cristiano? Pues no es cristiano. Se dice cristiano, pero no es cristiano. Nos va a pasar como una vez que íbamos camino a la Sierra de Veracruz, cuando yo estaba de superintendente, y siempre me llevaba un equipo de personas, iban varios hermanos, y en esa ocasión nos acompañó el hermano Lorenzo, junto con otros jóvenes que tocaban. Llevaron sus instrumentos en estuches, ¿verdad? Venía el estuche de la guitarra, del piano, y lo pusimos ahí. Nos paró un agente de tránsito. Y ya que nos paró, le dije, ¿por qué nos paró? Todos traemos cinturones. ¿Qué dice? Es que llegué a ver la cara de las personas que ustedes traen y se me hicieron muy sospechosas, dice. O sea, de los tepehuanos, ¿verdad? No sé por qué los vio sospechosos. Y entonces ya, ábrele atrás. Abrimos la puerta. Y dice, a ver, esas cajas que traen, pues Biblias, a ver, sácalas. Ya las sacó, las abrió. Ábrelas tú. ¿Qué traen ahí? No, pues un piano, sácalo. Y ya nos hizo sacar todo. Ya me dice luego, era tranza nada más el cuate, pero bueno, me dice, me explicó. Es que hace poco detuvimos unas personas que decían que traían Biblias, pero traían droga. Eran de ustedes, dice él. Eran de los de ustedes y traían droga. Le dije, ¿sabes qué? No eran de los de nosotros, porque nosotros no cargamos droga. No confundas, ¿verdad? No la mueles, perro, ¿por qué? No somos lo mismo, no es lo mismo. Nos confunden por causa de malos hermanos o de gente que se hace pasar como nosotros. No somos lo mismo. Aquel que es cristiano, vive como cristiano. Aquel que es discípulo, vive como discípulo. Y el que no vive como discípulo, no es discípulo. El que no vive como cristiano, no es cristiano. Y por eso la sentencia es fuerte de Jesús. No entrará al reino de los cielos. Sí, porque no era. Iba a la iglesia y todo, pero no era. Y entonces sí, el Señor comienza a hacer este test para que los mismos discípulos determinaran si eran o no. Este test es para nosotros, para que digamos, bueno, sí soy o no soy, ¿no? Bueno, vamos a verlo. El test está compuesto por algunos, decíamos, algunos de los mandamientos de la ley de Moisés. En el versículos 21 al 26. ¿Cuál es el mandamiento? No matarás. ¿Es un mandamiento de los 10? ¿Sí? ¿Dónde están los 10 mandamientos? En Éxodo 20, ok. Y en Deuteronomio también está la repetición. Deuteronomio 5, y ahí vienen los 10 mandamientos. Si les digo que me los repitan, ¿me los podrían decir? ¿Sí? A ver, vamos a ver si es cierto. Díganme los 10 mandamientos. El primero, no, ese no es mandamiento, ese es el resumen de la ley. Jesús dijo que el resumen de la ley era amar al Señor y amar al prójimo. No, pero los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Número 2. No te harás imagen ni semejanza de Dios, ¿verdad? Número 3. No, ese es el mismo, entonces inclinarás, pues es lo mismo, ¿no? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Ese es el tercero. El cuarto. Guardarás el día de reposo para santificarlo. Ok. Número 5. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás. No cometerás adulterio.
No hurtarás, no robarás. No hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. No codiciarás nada de tu prójimo. Esos son los 10 mandamientos. Y son simplemente una evaluación. Para nosotros son como un test, como un parámetro, mediante el cual nos podemos medir cómo estamos en nuestra relación con Dios. Y es lo que hizo Jesús con sus discípulos. Dice, ustedes oyeron que fue dicho a los antiguos, no matarás, eso decía la ley. Pero dice Jesús, ¿qué? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano ya es culpable de juicio. Ok, este es el test. Es un test para nosotros. ¿Algunos de ustedes se han enojado contra su prójimo? ¿Sí? Ya lo han asesinado. Entonces, ¿son culpables de juicio? ¿Culpables o inocentes? Díganme. ¿Sí? ¿Culpables? Ok. Seguimos con el test. Versículos 27 al 32. ¿De qué habla Jesús? ¿Cuál es el mandamiento? No cometerás adulterio. Ok, ¿qué mandamiento es? 1, 2, 3, 4. Es el octavo, ¿verdad? El octavo, ok. No cometerás adulterio. Ok. ¿Alguno de ustedes ha cometido adulterio? ¿Fornicado? ¿No? ¿No? Bueno, aquí dice, vamos a ver qué dice, ¿no? Aquí dice, eso fue dicho por los antiguos, no cometerás adulterio, pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que mire a otra persona para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. ¿Han visto a alguien con codicia? ¿Sí? ¿Alguien no? ¿Habrá alguien que no? Yo creo que todos. Todos lo hemos hecho. Entonces, ¿qué somos? Adúlteros. Porque si has hecho eso, eres un adúltero. ¿Eres culpable o inocente? Y dentro de esta situación el Señor pone un paréntesis hablando del adulterio, hablando del divorcio, porque dice que aquel que se divorcia de su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Es como un párrafo, ¿no? Como un párrafo dentro de este mismo inciso, como un inciso dentro de este párrafo. ¿Ok? Entonces, seguimos con el tercero. Versículos 33 al 37. Estamos en este test. ¿Qué dice? ¿Oíste que fue dicho? No perjurarás. ¿Qué mandamiento es este? El 4 es el 3, ¿no? Porque el cuarto es guardarás el día de reposo para santificar. El 3, ¿qué es? No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces la gente que prometía en el nombre de Dios y no cumplía, ¿qué es eso? Perjurar. Por eso dice la ley, no perjurarás. Si vas a jurarle a Dios, cúmplele. Pero ¿qué hacía la gente? Juraba a nombre de Dios ya de una manera muy fácil, como para librarse de las personas, ¿no? Sí, sí, te lo juro, pues ya, pero no cumplía. ¿Estaban qué? Perjurando. Y aquí dice el Señor, ¿qué debemos hacer? Que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. ¿Cómo está tu fama? Cuando tú dices sí es sí, la gente te conoce por ose. Cuando dices que no es no, o la gente te conoce como que eres liviano con tu palabra, no confía en tu palabra. Estamos como los que te prometen, los que tienen un oficio, ¿no? Por ejemplo, el chano aquí, el que arregla los zapatos, ¿verdad? Te dice que vengas la mañana y luego que la próxima semana, no, tarda como mucho para entregarte un par de zapatos arreglados. ¿Confías en él? ¿Confías en su palabra? ¿Le encargarías tu casa? No, ya no es digno de confianza. ¿Y cómo estamos nosotros? A ver, ¿cómo estamos? ¿Decimos que sí y no vamos? ¿Decimos que llegamos puntuales y llegamos tarde? Eso es perjurar. No estamos, al ser impuntuales, estamos perjurando y somos representantes de Dios. Es como hacerlo en el nombre de Dios. Porque todo lo que el creyente hace, lo hace en nombre de Dios. Somos, ¿qué dijimos?
embajadores, reflejamos a Dios. Así es que al no hacerlo, estamos hablando mal de Dios. Aquí tenemos, para empezar, estos tres, ¿sí? Entonces, ¿cómo salimos en esta calificación nada más ahorita de estos tres? ¿Qué somos? Sí, pero ¿qué somos? Díganse qué son. Son asesinos, son adúlteros y son pérjuros, o ¿cómo se dice? Algo así, ¿no? Ok. Y entonces eso quiere decir que somos inocentes o culpables. ¿Estamos representando bien a Dios? Ahora el Señor aquí, el Señor Jesús, ahora deja exclusivamente los 3 mandamientos y se va al cumplimiento de la ley, que es el amor al prójimo. En los versículos 38 al 48. Y da 2 ejemplos. El primero es, ¿oíste que fue dicho? Ojo por ojo, diente por diente. ¿No? Si te hacen, pues regresa al trancazo. El ojo por ojo era una forma de ejecutar justicia, ¿no? Porque en los pueblos bárbaros, si te robaban una gallina, tú querías robar una vaca. No, te robaron una gallina, pide a cambio una gallina. Eso es lo justo, ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Era una forma de hacer juicio correcto por los jueces. Así se estableció. Pero el Señor nos da una ley mayor. Jesús dice, pero yo os digo, cualquiera que te dé en la mejilla, pon la otra. Si alguien te obliga a llevar la carga 1 milla, ve con él 2. ¿Cómo estamos en eso? Y hablando de nuestros enemigos. Y luego el versículo 43 dice, ¿oísteis que fue dicho? Porque esto es lo que hacían los judíos. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y eso era bien visto por los judíos. Dentro de las máximas de los sacerdotes, de la enseñanza levítica, así era, ¿no? Ama a los que son judíos, a los que son del pueblo judío, a los extranjeros, a los, ¿cómo se llamaba? A los gentiles, aborrécelos, eso está bien, aborrecer a los gentiles. Pero Jesús dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Cómo estamos en eso? Porque el discípulo de Jesús vive así. Esto es como Jesús está confrontando a sus discípulos, así deben de vivir. Ustedes antes vivían de esa otra manera y era bien visto por la sociedad, no es bien visto a los ojos de Dios. Su nueva manera de vivir como cristianos es esta. Y si no lo están haciendo, están reprobados. Están en riesgo de que Dios no los reconozca. Hay que vivir como, si somos cristianos, hay que vivir como cristianos. Si nos decimos discípulos, tenemos que vivir como discípulos. El Señor Jesús le dice a sus discípulos, sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Versículo 48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Nosotros somos representantes de Dios, hermanos, y tenemos que aprender a vivir así. Ahora, el Señor Jesús, a lo mejor por tiempo o por lo que ustedes quieran, le faltó mencionar 7 mandamientos. Con 3 mandamientos le bastó. Cuando nosotros estemos evangelizando a alguien, con 3 mandamientos que le digamos basta para confrontarlo con su pecado. Utilicen los mandamientos para evangelizar. Así como le estamos haciendo ahorita, ustedes pueden confrontar a la gente que se dice que es buena para decirle no, delante de Dios no. Delante de los hombres, a lo mejor. Delante de ti mismo, a tus ojos, a lo mejor tú te ves buena. Pero delante de Dios eres pecador y mereces juicio. A menos que creas al evangelio. Esto es un método para evangelizar. Pero a Jesús le faltó otros. Fíjense, por ejemplo, no tendrá dioses ajenos delante de mí. ¿Cuántos de nosotros somos nuestro Dios? Sí, porque si tú, en vez de obedecer a Dios, te obedeces a ti mismo, tú eres tu Dios. Y ya estás fallando en el primer mandamiento. Porque tú te estás dirigiendo por tu propia cuenta. Recuerden que desde que nosotros somos de Cristo, nos hemos casado con Cristo, ya no estamos solos. Ahora le obedecemos a Él. Es como querer estar casado y seguir viviendo como soltero. Entonces, ¿para qué te casas? ¿No? Hay gente que fracasa en el matrimonio porque dice, es que yo necesito mi espacio.
Entonces, ¿para qué te casas? Cuando tú te casas, ya no tienes espacio para ti. Discúlpame, déjame que te diga, ya no tienes espacio para ti. Vives para tu pareja y la pareja para ti. Vives para vivir en pareja. Nosotros ahora estamos con Cristo. Vivimos para obedecerle, no para obedecernos a nosotros mismos. El segundo mandamiento, no te harás imagen ni semejanza de Dios. ¿Cuánta gente piensa que Dios es tan bueno, puro bueno, que no va a castigar? Bueno, pues déjame decirte que tienes otro Dios, que no es el de la Biblia. Te has hecho un Dios a tu imagen y semejanza. Un Dios como el que a ti te gustaría tener. Bueno, ese es tu Diosito. Ese no es el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia es fuego consumidor. Es alguien temible. Entonces no conoces al Dios de la Biblia. Te has creado un Dios a tu imagen y semejanza. Y estás fallando al segundo mandamiento. ¿Y qué les parece? Guardarás el día de reposo. Eso implica que nuestra prioridad es Dios. ¿Para cuántos de nosotros Dios no es la prioridad? ¿No? O sea, podemos faltar a la iglesia, ¿por qué? Porque tenemos sueño, porque estamos trabajando. Bueno, estoy afuera, eso, ¿verdad? Está bien. Pero por cualquier cosa dejamos de venir a la iglesia. ¿Dónde está tu prioridad? El día de reposo, guardar el día de reposo, es una prioridad simplemente que tú le das a Dios lo primero y lo mejor de tu vida y de tu esfuerzo. Dios es primero, ¿ya? Para Dios es lo primero y lo mejor. Y así, si nos vemos ahí, honra a tu padre y a tu madre, no robarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. ¿Cuántos de nosotros atentamos contra la reputación de otros porque hacemos chismes? Hablamos mal de otros, estamos atentando contra su reputación, estamos fallando al 9º mandamiento, codiciar. Si hacemos ese test, ¿cómo estamos? Ahora, ¿quién puede cumplir este test? ¿Quién puede? Nadie, por supuesto, porque estamos hablando de un parámetro muy alto. Estamos hablando de Dios. Dios es nuestro parámetro. La conducta divina, nadie la puede alcanzar. Por eso todos somos hallados altos. Y por eso la salvación no es por obras. Por eso la salvación no es por cumplir la ley, porque nadie puede. La salvación es por gracia. Pero los que estamos en Cristo, tenemos la palabra, tenemos al Espíritu Santo, como para que estemos en un proceso de santificación. Y aquellas cosas que antes hacíamos, ahora ya no las hagamos. Dice el apóstol Pablo en la palabra, aquel que hurtaba, ¿qué? Pues ni modo, sigue hurtando. Yo sé que no puedes dejar de hurtar, pobrecito hermanito, sigue adelante, échale ganas. Yo sé que no puedes dejar el cigarro, yo sé que no puedes sigue adelante, pues Dios va a tener compasión de ti. No, dice Pablo, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje con sus manos para lo que es bueno, para compartir con el que padece necesidad. Cambia totalmente. Entonces, puedes comenzar a dejar de hurtar, dejar de mentir, dejar de adulterar, lo comienzas a hacer. Y en tu vida se nota un crecimiento. Si no tienes un crecimiento, si estás estancado, tendrías que preocuparte. Algo está pasando en tu vida cristiana. Así es que sí, claro que todos reprobamos delante de la ley de Dios. Sí. Y la salvación, gracias a Dios, no es por obras. Pero los que somos salvos, entramos a ese proceso de santificación. Y se tiene que notar. Y lo tienen que ver ¿quiénes? ¿Quiénes son los primeros que tendrían que ver nuestro cambio real? Nuestra familia, tus hijos, tu esposa, tu esposo, son los primeros. Y después, tu familia, los vecinos, compañeros. Debemos dar evidencia. ¿Por qué? Porque ¿qué dice Mateo 7:20? ¿Ya lo leímos? ¿Qué dice? Así que por sus frutos los conoceréis. La gente lo va a atestiguar, la gente lo va a decir, que la gente sea la que lo diga, que nosotros verdaderamente somos de Cristo. Yo quiero preguntarte, ¿qué fruto estás dando? ¿Eres un buen representante de Dios? ¿O todavía dices groserías? ¿Sí? ¿Todavía se te escapan? Porque si tú dices, ay, se me chispoteó, pues es porque las tienes aquí, o sea, claro que se te van a chispotear. ¿Eso es lo que reflejas? Palabras así, groserías, adulterio, ¿todavía sigues codiciando a los demás, a la mujer? Fornicación,
tiene relaciones sexuales fuera del matrimonio, eso es fornicación. Qué bueno que ya se casó José. Impurezas, materialismo, o sea, ¿qué gobierna en tu vida? ¿El dinero? ¿La seguridad económica? ¿Tener una cuenta en el banco? ¿Tener más recursos? ¿Eso cuenta más que Dios? Eso es materialismo. Herejías, inventar cosas que te hagan sentir mejor, o sea, inventar a tu propio Dios. Las herejías son una obra de la carne. Pleitos, vicios, no puedes dejar. ¿No amas suficientemente a Dios como para dejar aquellas cosas que te están aprisionando? Yo digo, entonces no te digas cristiano. La escritura del apóstol Pablo dice, prohibió, dice, con los tales ni aún comáis. ¿A quién se refería? ¿A los pecadores del mundo? No, dice Pablo, no, yo no me refiero a los pecadores del mundo. Con ellos puedes tener comunión para testimonio. Me estoy refiriendo a aquellos que diciéndose hermanos, viven como si no lo fueran. Con ellos ni aún comáis. Esa es una sentencia fuerte. ¿Y qué tal los pecados de omisión? Porque a veces nada más estamos fijos en los pecados de comisión, ¿no? Los que cometes. Pero los que omites, ¿cuáles son? Porque la Biblia te enseña que te santifiques. Si no te santificas es un pecado de omisión. No te dedicas a Dios. La palabra te enseña que tengas relación con Dios. Si no buscas la comunión con Dios, es un pecado de omisión. La Biblia dice que eres un siervo, que debes de servir. Si no sirves a Dios, es un pecado de omisión. ¿Estamos reflejando bien a Dios entonces? La semana pasada, si ustedes se acuerdan en la predicación, decíamos que todos los cristianos, todos deberíamos servir a Dios. Y yo sigo en eso. Todos los cristianos, todos los discípulos deberíamos servir a Dios. Eso quiere decir que hay algunos que no deberían hacerlo. ¿Quiénes? Los que no representan bien a Dios. Si en tu vida cotidiana no representas bien a Dios, mejor no prediques, mejor no digas que eres cristiano. Mejor no lo digas, porque estás vituperando el nombre de Cristo. Nos haces más difícil el trabajo a los que queremos trabajar, porque la gente se desilusiona del cristianismo. Mejor no digas. Pero si quieres componer las cosas, adelante. Estás a tiempo de arrepentirte, de ser un mejor cristiano, de entregarte de veras, de buscar a Dios, de hacer compromisos con Dios, para que entonces seas un verdadero creyente, un verdadero discípulo y te enroles para hacer el trabajo de Dios. La meta divina para nosotros, vamos a leer 4 versículos finales, ¿sí? Para que veamos cuál es la meta divina para nosotros los que estamos en Cristo. Efesios 1:16. ¿Se acuerdan cuando abrimos la Biblia ahí por las cartas paulinas? Ahorita en el ejercicio que hicimos. Ahí en ese párrafo se encuentra Efesios. Efesios 1:16. Y ahí dice, permítanme, no, esa no es, pero por aquí está. El 12. Es 1:12, Efesios 1:12. ¿A fin de qué? ¿A fin de qué significa que es un propósito, no? El propósito de Dios para nosotros, ¿a fin de qué? ¿De qué? De que seamos para alabanza de su gloria. Para que seamos para alabanza de su gloria. Y tenemos otro que es bueno, vamos a dejar con ese, porque es uno que dice que somos para alabanza de la gloria de su gracia. Exactamente el 1:6. Para alabanza de la gloria, pues había puesto 16, ¿verdad? Era sin el 1. Para alabanza de la gloria de su gracia. Entonces, dice que habíamos, desde el 5, que habíamos sido predestinados para ser adoptados hijos suyos
por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y luego dice, para, otra vez el objetivo, para alabanza de la gloria de su gracia. Ahora, ¿qué significa eso? Para alabanza de su gloriosa gracia. No dice aquí para que le alabemos. No, dice para alabanza de Dios. Eso quiere decir, nosotros fuimos creados para que cuando la gente nos viera, la gente alabara a Dios a través de nuestra conducta. Es lo que quiere decir. A través de tu estilo de vida, tú motivas a que la gente alabe a Dios. También puede suceder lo contrario, ¿no? Que por tu forma de vivir, la gente maldiga a Dios o niega a Dios. Pero nosotros fuimos creados por Dios para alabanza de su gloriosa gracia. Esa es la meta, una meta en la vida cristiana. Romanos 15. Y a ver si ahora sí está bien. Dice el apóstol Pablo, hablando de él mismo, dice que él fue llamado para ser un ministro de Jesucristo. ¿A quién? A los gentiles. Luego dice él, ministrando el evangelio de Dios, y luego viene la razón, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Cuál es la voluntad entonces de Dios para nosotros? Que seamos una ofrenda agradable a Dios. Y volvemos al estilo de vida, ¿no? Porque lo que glorifica a Dios es nuestro estilo de vida. Filipenses 3:9, 16. Filipenses 3:9. Esta pura frasecita. Porque dice Pablo al terminar el versículo 8, y ganar a Cristo, luego dice, y ser hallado en Él. Y Pablo está hablando de su meta en la vida, porque si ustedes se dan cuenta en el capítulo 3, el apóstol Pablo dice que él antes estimaba algunas cosas como preciosas, como importantes, el ser judío, el ser de la tribu de Benjamín, el ser fariseo, él estimaba algunas cosas y dice que ahora todas esas cosas las tiene como pérdida, y luego dice para ganar a Cristo. Y luego dice, comienza diciendo el versículo 9, y ser hallado en Él. ¿Cuál es la meta? Hermano, cuando Cristo venga a buscarme, y eso significa el día de mi muerte, cuando Cristo venga a buscarme, ¿cuál es mi meta? Que yo sea hallado en Él. Que no sea hallado en el mundo, que no sea hallado en los negocios, que no sea hallado en otras cosas, que yo sea hallado en Él. Esa es la meta en la vida cristiana. Y vean lo que dice el apóstol Pablo, esto es lo que significa para él ser hallado en Cristo. Dice, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino que es por la fe, por supuesto, está hablando de la salvación. Versículo 10, a fin de conocerle. Ese es el premio de Pablo, conocerle. Conocer el poder de su resurrección, pero vean lo que sigue. Y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Para Pablo eso es lo que tiene ahora más valor. Lo que antes era valioso ya no es. Ahora para él lo más valioso es ser hallado en Cristo, ser hallado en la salvación, pero también ser hallado ¿en qué? En sus padecimientos y aún en su muerte. Ser hallado en Él. Y por último el versículo con el que comenzamos la predicación de hoy. 1 Corintios 8:3. Pero si alguno ama a Dios, ¿cuál es la meta, hermanos? Es conocido por Él. Mi meta, la meta nuestra, hermanos, debería ser esta. Que cuando el Señor venga, yo sea conocido. Ya no tanto que yo lo conozco. No, yo puedo decir que lo conozco, pero yo me pregunto, ¿soy conocido por Dios? Que cuando yo esté en su presencia, Él me reconozca. Y esa es la meta en la vida cristiana. Cuando termines tu carrera, hermanos, en esta tierra, quisiera que los músicos por favor vayan pasando. Cuando termines tu carrera en esta vida, ¿qué palabras escucharás? ¿No te conozco? ¿Apártate de mí? ¿O escucharás al Señor diciendo,
bien, buen siervo y fiel, te reconozco. Te conocí toda tu trayectoria y te reconozco hoy. ¿Qué palabras escucharemos de parte de nuestro Señor? Les pido que cierren sus ojos y ahora cada quien de manera personal, se evalúe delante de Dios. Cierren sus ojos y órenle al Señor, órenle a Él, órenle a Él. Delante de Él que conoce nuestros corazones. Delante de aquel de quien no podemos esconder absolutamente nada. Porque nosotros podemos aparentar delante de otros, pero Dios conoce cómo estamos. Así es que no hay necesidad de aparentar, no hay necesidad de esconder. Más bien, abramos el corazón. Abramos el corazón. Señor, gracias porque tú nos amas. Sí, así es. Pero la pregunta es, ¿nosotros te amamos? Dice 1 Corintios 8 que si alguno ama a Dios, será conocido por Él. ¿Realmente le amas? ¿Lo demuestras? Con tu entrega todos los días, con tu dedicación al Señor. Este es el tiempo para aquellos que saben que pueden mejorar sus caminos delante de Él. Este es el momento oportuno para hacerlo. Señor, aquí estamos delante de ti. Queremos mejorar nuestros caminos delante de ti, Señor. Queremos arrepentirnos. Anhelamos ser un modelo, Señor, para los demás, un reflejo de tu gracia, representarte bien en esta tierra, Señor. Es lo que queremos hacer. Gracias, Espíritu Santo, por hablar a cada corazón. Y te ruego que durante todo este tiempo, esta semana, sigas taladrando nuestros corazones y nos ayudes a hacer cambios significativos, Señor, en nuestra vida para glorificarte y para que a través de nuestra vida otros te glorifiquen a ti, Señor.